Doy inicio en la grabación de nuestra clase de hoy, martes B, jueves 11 de marzo. Bienvenidos y bienvenidas en esta mañana lluviosa en GECO. Y hoy vamos a trabajar el gradiente geométrico. Entonces, el gradiente geométrico como lo trabajamos en la clase del martes, de antes de ayer, nosotros dijimos que el gradiente geométrico corresponde a incrementos que se dan o a cambios que se dan en las cuotas, pero que estos cambios son porcentuales, es decir, estos cambios no son en una cifra monetaria, sino en un porcentaje, y ese porcentaje se llama J. Entonces, la primera cuota del gradiente se llama B o base, y luego ya va subiendo en un porcentaje J, y la tercera cuota va subiendo en relación a la cuota 2, o sea que es como si subiera al cuadrado J, J al cuadrado, y la cuota 4 sería como si subiera 3 veces el exponencial del J y así sucesivamente. Vamos a ver la fórmula. A mí me parece mucho más fácil la fórmula del gradiente geométrico, porque resulta que la fórmula del gradiente geométrico personalmente la observo más fácil porque acá no hay que calcular alícuotas. Entonces vamos a abrir el cuaderno de clase. Listo, entonces, voy a traer la fórmula J del libro. ¿Ve? J. La fórmula del gradiente geométrico del libro. Es que la fórmula J. Entonces, de nuevo, el tema de los paréntesis va a ser vital para evitar confusiones en el proceso. Entonces, el valor presente es B, que multiplica al resultado de la multiplicación de 1 dividido entre J menos I, y ese resultado de esa división lo vamos a multiplicar por el resultado de la división. Ahora, miren acá. ¿Cómo es que se llaman estos? Estos no son corchetes. ¿Cómo es que se llaman estos? Ah, estos son corchetes, no. Estos son paréntesis, estos son corchetes. ¿Y estos? Llaves. Llaves. Miren la llave. Gracias a quien me lo dijo que no alcancé a ver el nombre. Entonces, 1 más J dividido entre 1 más I. El resultado de esa división lo elevo a la N. Y luego ese resultado que tenga después del exponencial le resto el 1. Y ahí se cierra la llave. Y la llave la multiplico por el resultado de la división de 1 dividido entre J menos I. O sea, yo sé que les dije el otro día que como ya del destripador, que por partecitas, pues ahí poniendo un poco de comentario siniestro, pero el asunto es, toca dividir la fórmula, o sea, toca dividir la fórmula, y cuando yo les digo dividir la fórmula para operarla, es hacer algo así, es esta partecita, que es esta, y esta otra partecita,
Esta. Yo la volteé. Entonces, ¿de qué se trata? De hacer la fórmula por partes. Entonces, esta es como, no sé, llamémoslo que está la parte 1 y está la parte 2 de la fórmula. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Acá mismo en el libro de Buenaventura vamos a ir a la página 75. Uy, no, qué frío. Entonces nosotros hicimos el martes hasta el 42. Bueno, pues quedaba el martes. Quedaba el martes que ustedes revisaran el 42. Pues ahora vamos a hacer el 45, 46. El 45 y el 46. No me gusta más separando cada ejercicio. Voy a tomar el 45 solito y ahora traigo el 46. Entonces, el 45 me dice que el valor presente es una incógnita. Me pide que calcule el valor presente de un gradiente geométrico del 5%, o sea que J es el 5% en trimestres, que hay un n-plazo de 20 trimestres y que hay una tasa de interés del 4% trimestre vencido. Esos son los datos ya. Y B, la cuota B o base de 200.000. Sí, ahí ya saca los datos. Entonces, la sugerencia de aplicar la fórmula por partes. Entonces, la parte 1 es 1 dividido entre J menos I y cierre. Y la parte 2 es, acá sí puedo tener un poco más de paréntesis, digo, 1 más J. Lo cierro, lo divido entre 1 más I. Lo cierro. Cierro el resultado de esa división. Lo elevo a la N. Cierro todo el resultado. Y a todo el resultado le resto un 1 y cierro. Entonces, diríamos que B, voy a traer B acá solito. Porque puedes solo seleccionar el cuadrito. Ah, no, porque es toda esa imagen. Okay. No entendí. No, es que pensé que la imagen estaba cortada, entonces era solamente como coger y pegar, pero pensé que no No, tenía lo que estar. traje con la descripción de la fórmula. Entonces,
Lo traje con la descripción de los integrantes de la fórmula. Entonces, BP sería igual a B, que es 200.000, B o base de 200.000, que multiplica a 100, que a su vez multiplica la segunda parte, que es 0,21, 0,93, 0,437. Entonces, BP sería igual a 100.000, 200.000 que multiplica a 100 que multiplica a 0,21. Profe, ahí lo sumaste. Y yo decía, no pueden ser 20 millones, sería mucha plata. Gracias, sí, señor. Ahí lo Profe, subo. ¿podrías volver a hacer clic en donde dice la parte 2 para ver los paréntesis ya en Excel, por favor? Ve, profe, una pregunta. ¿Siempre es mejor hacerlo por separado? O sea, yo no lo podría hacer un tico ahí todo. Es Pues, mejor hacerlo por separado. Paula, yo te recomiendo por separado. Desde mi experiencia, pues yo no soy la mejor, creo que se llaman personas, las personas que saben mucho Excel son como programadores y que saben hacer cosas especiales en Excel. Yo no soy la mejor programadora en Excel, yo soy una usuaria de Excel normalita. Entonces, yo no sé, yo a veces, desde mi perspectiva, prefiero hacerlo partecitas, pero garantizar que cada partecita me quedó bien hecha, hacer muy buena en Excel y garantizar que todo me quedó derecho en una sola celda. ¿Sí ves? O sea, Ok. a mí me ocurrió como estudiante que por hacer todo en una sola celda, no sé decirlo por qué, porque ni siquiera tenía afán, y yo perdí una materia porque perdí el examen final, por eso, por hacer todo en una celda y no lo revisé. Y dañé todo, dañé toda la respuesta, todo, 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 todo. Y yo perdí una materia por eso. Yo decía, fue mi chica, perder una materia y hasta atrasarse un semestre en toda la especialización, solo por eso. O sea, qué boba. O sea, desde mi perspectiva, yo dije, no, yo no vuelvo a hacer esto así. Yo prefiero eso, yo te recomiendo eso. Ahora, Ok. tendrías que hacer muchos ejercicios para garantizar que todos te curran y que hiciste bien la fórmula. No, pero no, profe, tranquila, yo no me voy a arriesgar a perder su materia. No, pues yo no te estoy diciendo que si no divides la fórmula va a perder la materia, pero lo que te No, digo, pero pues igual, lo por que si te las digo es, moscas. uno tendría que ser muy buen programador y como muy buen formulador de Excel con todos los paréntesis bien organizaditos para usted, ¿verdad? Garantizar que le quedó bien en una sola celda. Dejemos así, yo lo separo, no me voy a arriesgar. Ay, no, yo te recomiendo que no. Ve, estamos diciendo que, Juan, ya, la cerré. Sí, sí, ya, profe, dale. Listo, porque abrió. Esta gata, ve, tengo la gata aquí encima. Está más chismosa. Yo no sé de qué dijo. Ay, tengo frío, tengo frío. Bueno, ahí. IBP era la pregunta de esta. Lo que yo quiero es que hagamos un reconocimiento de que BP es igual a B, que se multiplica por la parte 1, que a su vez se multiplica por la parte 2, ¿cierto? Sí, profe. Si yo quisiera despejar B de ahí, ¿cómo sería B? Sería BP sobre parte 1 y sobre parte 2. B, Sobre parte 1 por parte 2. BP dividido entre parte 1 por parte 2. ¿Sí o no? Sí, profe.
Listo. Vamos a probar que nos quedó bien. ¿Cómo probamos, Juan Antonio? Juan Que Antonio, nos quedó bien. ¿Qué, profe? que si nos quedó ¿El bien la BP? fórmula, ¿con qué lo pruebo? La amortización, ¿no? Ujú. Con el sistema de amortización. Me coges de recocha, ¿no, profe? Pero vos sabes que es un bullying cariñoso, no es un bullying odioso. Y entonces este sería con gradiente geométrico. Y voy a cambiar los colores para no confundirme que sea el mismo y luego lo daño. No, que es que esta no tiene mucha oportunidad de colores. Y acá, gradiente geométrico. Listo. Entonces la serie en gradiente. En el momento 0 me prestan 4, 2, 18. Se supone que los intereses son los 4, 2, 18 por la tasa de interés, que es la I, y le digo función F4. Y la serie del gradiente, la primera, es 200.000, que es la cuota B o base. Y la cuota 2 sería igual a ¿qué? ¿Cómo serían las series del gradiente acá? ¿Cuál es la característica del gradiente geométrico? ¿Qué pasa con la cuota? Con el gradiente geométrico. Exponencial. Pero más que exponencial, ella crece a qué porcentaje. El porcentaje J, ¿no? J. Muy bien, entonces sería igual al anterior por 1 más J. Y en la jerga de Excel, en el léxico de los usuarios de Excel, amarro J. Listo. 17, ¿cuántos queda este? 20 cuotas de 20 trimestres. Muy bien. 18, 19, 20. ¡Ah! Nos quedó mal. 6, 16. Ah, no, pero acá se subió. 1, 2, 3, no existe. 6. Quedó perfecto. 0, ¿eh? Yo le digo totales. Entonces, sumo. Cuatro, 18, 609. Intereses de 2,394 y al final me quedo en 0. O sea que este cálculo que hice el gradiente está bien. Y miren que Profe, ¿cómo hiciste lo de esa parte del gradiente? Entonces, mira, la voy a poner acá. Acá voy a escribir acá cómo sería la cuota del gradiente. ¿Sí? Entonces, esta sería. Acá sería la B, ¿cierto? Sí, profe. Acá la cuota 2 sería igual a B, que multiplica a 1 más el 5%. La cuota 3 sería igual a la cuota 2, que multiplica a 1 más el 5%. Ah, sí, profe, eso fue lo del comienzo de la clase pasada. Ajá, y él va subiendo, entonces la cuota 4 es igual a la cuota 3, que multiplica el 1 más el 5%. Voy a ver si yo hago así y Excel entiende. No logré que Excel me entendiera. Y la cuota 5, que sería la anterior. Todas ellas son como vinculadas a las anteriores.
Y esta entonces sería, digamos acá, la cuota 19 sería igual a la, bueno, la C19 sería igual a la C18 que multiplica a 1 más el 5%. O, como situación especial. O también podríamos tener otra, que podríamos decir que la cuota 19 sería igual a ¿qué? Sería igual a la base que multiplica a 1 más j elevado a la 19 menos 1. Probemos que nos da bien. La base es 200.000 por 1 más j, por acá, el 5%. Cierro y elevo a la, estoy hablando de la cuota 19, a la 19 menos 1, cierro, 4. 481, 324 y 458. Nosotros hicimos esto la semana pasada. En la Pero es que ahí, elección. profe, no, estás bien. Lo que pasa es que ahí está sobre la fila de la cuota 18. Ah, no estoy hallando la cuota 19 y no la 18. Mira abajo y si la cuota 19, si es la 481, 323. Te agradezco enormemente, pero venga, dejémoslo acá paraditos entonces. Por la cuota, me hubiera movido toda la pila ya, ¿cierto? Sí, más fácil, profe. 458, 404, es esta misma. Es esta. O sea, esta que está acá es esta misma. Sí, claro, Juan, hubiera cortado eso y lo pasa de fila. Porque me parece en la 18, pero hice la 19. ¿Vieron? Eso le puede pasar a cualquiera. Por eso hay que revisar. ¿Qué tal vamos ahí? Hasta ahí, claro, profe. Sí, pero está ahí, claro. Bueno, qué bien. Hagamos el 46. Para que hagamos un ejercicio que reúne varias cositas. Ese ejercicio me gusta mucho, porque aparte de eso lo ubica uno conceptualmente. Para que hagamos un ejercicio. Ve cuántos hay en la sala. 25. Ok. Listo. Entonces hagamos el 46. Listo. Entonces acá me pregunta qué. Me pregunta por B. Me dice que la lleve. Entonces acá me dice que hay un valor de préstamo de 25, 1, 2, 3. Que el N plazo es de 8 por 12 meses. Y la tasa del interés periódico es el 2.10% mes vencido. Y que el J del gradiente es del 1% mensual. Mensual. 25 de rotación. La parte 1 sería 1 dividido entre J menos I, J menos I. Listo. Dividido entre
1 más j. 1 más j dividido entre 1 más i. Todo esto elevado al 82. Listo. Acá no busco. Acá busco b. B es igual a BP dividido entre la multiplicación de ellos dos. 425, 363. Eso da 20. ¿A ustedes les da igual? Voy a esperar un momentico para permitir que ustedes hagan sus calculitos y voy por un café. Un momentico. Quiero validar si les dio lo mismo. Profe, una pregunta de lo que hicimos la clase pasada y lo de hoy es que la clase pasada estamos calculando la alícuota de crédito Era el y gradiente luego, lineal y ahí había que calcular en el lineal, que fue lo que hicimos ayer, antes de ayer, era la alícuota de crédito como lo estabas hablando. Siempre hay que calcular la alícuota de crédito para el gradiente lineal. de acuerdo, y hoy lo que estamos haciendo es que ya nos están dando el porcentaje Sí. de J. Ujú. Ok. Ya hoy es porcentaje, ya no es El una valor. cantidad monetaria de dinero, sino que un porcentaje. Entonces es diferente. Listo, profe, a mí me da lo mismo. 425. Bueno. ¿Y lo hiciste como calculadora, Excel? Hoy a calculadora, profe. Mira que sí, gradiente se presta para hacerlo a calculadora. Se permite, pues, hacerlo a calculadora. O sea, es fácil hacerlo en calculadora. El tema es la comprobación. Ahora, de nuevo, yo los invito a comprobar desde el punto de vista de una persona que ha padecido por esas faltas de atención, ha padecido un mal resultado académico y también mal resultado en los negocios por no revisar las cosas. Entonces, pues, por eso los invito siempre, venga, comprobémoslo, comprobémoslo. Pero es... Vamos a hacer un ejercicio entonces. En un momento estoy haciendo el ejercicio. Estamos en semana 6, ¿no? Sí, sí, profe. ¿Qué semestre para volar tanto, muchachos? Sí. Ay, María.
Increíble. Increíble. Qué semestre para ir tan rápido. Voy a poner unos ejercicios, pero vamos a hacer uno. Voy a dejar publicados de una vez algunos ejercicios de gradientes que les sirve pues para estudiar. Este. Listo. Se me está dañando porque estoy quitándole el esquema de que era de parcial, entonces no sé por qué se me dañó, si es un Word normal. No sé cómo quitarlo. Listo. Entonces, bueno, regresé al Excel. Voy a comprobar que me quedó bien. Uy, 96 meses. Caray. Este sin piedad, ¿no? Gigante. De larguísimo de arrastrar, pues. Entonces, 4. Y voy hasta las 96. Hey, hay una fórmula para saber los intereses con gradiente y para saber los intereses, pues no con los dos gradientes, pero yo no la tengo disponible. Yo siempre los invito a que calculen el sistema de amortización para saber el total de intereses. Entonces, el valor de este crédito, el BP, es de 25 millones y la tasa de interés es los 25 por la tasa de interés, que es el IP. Y le digo, función F4, el gradiente acá me empieza en B, que es el que ayer, 4.25. Entonces, el siguiente sería el anterior por 1 más J. El J de acá es el 1% y amarro J. Cuando estoy haciendo estos ejercicios del sistema de amortización tan largos, lo que les recomiendo es que primero llenen como el tiempo, pues para no saber dónde para, ¿no? $96.0. Ay, el momento más alegre del día. Nos dio. Pero miren este asunto tan fuerte. Empieza con 4.25 y a los 8 años ya va pagando cuotas de 1.094.000. Fuerte, ¿no? Y subiendo el 1%. Uy, profe, pero es que pagar 96 cuotas. 8 años. El martes hablamos de a quién le ofrecen estas operaciones de gradiente geométrico. Eso lo hablamos el martes. Creo que algo se mencionó. En los créditos hipotecarios.
O en los créditos de vivienda a 15 años con gradiente geométrico. Claro, los principios, las primeras cuotas son muy pequeñas y hace que la persona pueda acceder al crédito. Y a la vuelta de 1 o 2 años, pues la cuota ya es, como cada mes ha venido creciendo, a la vuelta de 1 o 2 años ya la cuota es muy grande. Perdón, sobre todo a los 4 o 5 años ya la cuota es notoriamente más elevada. Uy, pero ve, mira que este crédito, este ejercicio, este tiene una tasa del interés periódico del 2.1 mensual, ¿cierto? Y miren que el total de intereses de los 8 años es de 43.027.099,08. Eso me da una proporción de intereses de los 43 dividido entre los 25, del 172%. O sea, y no es lo que les quiero decir es que no es una tasa alta. O sea, esta tasa de interés periódico mes vencido no es alta. O sea, en este momento, por ejemplo, ahora hay tasas actuales mensuales del 2,38%, ¿sí? En este momento, lo que yo veo en la economía. Y con este negocio en gradiente geométrico del 1%, tiene intereses del 172,11% adicionales al valor prestado. Me cae mucho. O sea, lo que les digo, no es una tasa alta. No es una tasa alta. Lo que pasa es que como en un principio tienes tan poco abono a capital. O sea, lo que ocurre es que con negocios con gradientes, cualquiera de los dos gradientes, al inicio del negocio, los abonos a capital son pequeños. O sea, ellos son pequeños, son pocos. Y por tanto, el saldo se reduce en poca cantidad cada mes, se reduce en cantidades. No, se reduce a menor velocidad. Se reduce a menor velocidad cada mes. Y esto hace que los intereses que me van a calcular en las siguientes cuotas sean mayores. Porque los saldos siguen siendo grandes, porque los saldos al inicio de la vida del crédito siguen siendo altos. Los negocios son más costosos. Son más cómodos de pagar. O sea, técnicamente los gradientes, o sea, los gradientes son negocios más costosos en términos de intereses, pero más cómodos de pagar en términos de cuotas pequeñas. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Sí, pero... Bueno, perfecto. Entonces,
Este es el material que les voy a publicar de la postclase del temario de gradientes. Acá les dejo ejercicios. Algunos tienen respuestas, o sea, ejercicios para que puedan estudiar los temarios de esta semana. Entonces hay 6 ejercicios de gradientes. Y es que yo no puedo saber por qué este me hace este salto de página. Y este que yo llamo ejercicios recopiladores son como ejercicios que reúnen varios temarios. Entonces, ¿quién lo puede leer, por favor? Pues, Una yo creo que persona que, bueno, dale, Nico. no, dale, Pau. O A ver. como quieras. Bueno, una persona que hoy está cumpliendo 45 años desea tener ahorrados 200 millones para cuando cumpla 60 millones para usar ese Ay, 60 años. 60 años. Sí, es que como que, ¿qué? No, soy yo, no eres tú, soy yo. Ok, 60 años para usar ese dinero como un fondo de pensión propio e individual y poder vivir tranquilamente por el resto de su existencia. Como las opciones de ahorro en el país donde reside tienen tan poca oferta y variedad, puede ahorrar en una entidad que le ofrece el 8% efectivo anual, mientras el monto de ahorro sea creciente, es decir, mientras está ahorrando. Luego, cuando empieza a retirar sus ahorros, es decir, cuando cumpla 60 años y empieza a retirar de sus 200 millones una cifra mensual, la tasa cambia a 4,20% efectivo anual. Calcule cuánto debe ahorrar mensualmente desde hoy, 45 años exactos, hasta que cumpla 60 años para lograr acumular su cifra meta de 200 millones. Calcule la perpetuidad y un J mensual del 0,20%. ¿Cuánto sería la primera mesada pensional que recibiría esta persona exactamente al primer mes de cumplir los cumplidos 60 años? Bien, y acá está el C. O sea, leámoslo y lo vamos a resolver. Está resuelto, ¿no? Tiene pues la respuesta publicada. Sigue acá con la lectura del C, Paula. Ok, observando los resultados de A y B, obtiene que la persona ahorra durante 15 años cuotas mensuales de 586.892 y cuando cumple un mes después de sus 60 años va a recibir una mesada pensional de 286.876. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la mesada iguale o sobrepase lo que ahorraba? Entonces ahí hallamos N de la cuota. Ok, ahora lo explicamos. Y dale el D. ¿De dónde? Esta situación de ahorrar por 15 años, 180 meses, 586.892 y recibir a una perpetuidad cuota base de 286.876 se debe incrementar en el 0,20% adicionales cada mes. Hace que la persona tenga que esperar 30 años para recibir una mesada pensional que se iguale al nivel de la cuota ahorrada. Basándose en esta situación tan poco motivadora, la persona que tiene esa meta quiere mejor cambiar su retiro de fondo de ahorro personal y no a perpetuidad, sino retirar mensualmente una cifra que aumente en 8,000 pesos cada mes y que le dure el fondo de ahorro por lo menos 10 años. Calcular la cuota base de este gradiente lineal. ¿Hay más puntos de casualidad? Okay. Es que no quiere más. Ponemos más. No, pero es que yo era como que, bueno, cerremos ya porque, ajá, y el otro punto yo, Se acabó con el C, hizo la pausa. Sí, profe. Ay, qué pena, qué pena. Van a ser así, disculpen. Listo. Tranquila, profe, tranquila. Entonces, vean, técnicamente es una persona que dice, tengo 45 años, quiero ahorrar hasta que cumpla 60 años. ¿Y cuánto tendría que ahorrar mensualmente para lograr tener 200 millones de pesos? Esto es un ejercicio suponiendo que no existe la inflación y que las 200 millones de pesos hoy que tiene 45 es como si fuesen a nivel de la cantidad de dinero que le va a servir igual cuando tenga 60 años, los mismos 200 millones de pesos. Entonces,
En este caso calcularíamos una alícuota de valor futuro. Quiero validar si yo al mover la pantalla aquí, el mouse sobre la pantalla se ve, ¿cierto? Sí, Sí, profe. perfecto. Bien, entonces, básicamente, durante la etapa de ahorro tiene una tasa de interés del 8% efectiva anual, que es mientras está ahorrando. Entonces, mientras está ahorrando ese 8%, la tasa de interés durante la etapa de ahorro es el 0,6434, que es la tasa de interés mensual, y la cifra meta es de 200 millones de pesos, y tiene un eneplazo de 15 años, que son 180 meses más la alícuota del momento cero. O sea que sería, el plazo de ahorro serían 181 cuotas. Y calculamos el valor de la alícuota, que sería el futuro que multiplica, o sea, los 200 que multiplica la tasa de interés, dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a la n menos 1. Ahí llego al valor de la alícuota, ¿vale? Entonces me da 586. Esto es, o sea, este punto 1 lo resuelvo con alícuota para un valor futuro, teniendo en cuenta la cuota del momento cero. Ahora me dice, basándome en que ahorro 586, recordando el tema de perpetuidades que vimos en la semana 4, si yo quisiera que mi cuota creciera el 2%, el 0,20% mensual hasta que yo me muera, ¿cuánto me darían? Entonces, la fórmula de la perpetuidad me dice que el valor presente es igual a B dividido entre 1 menos J, donde el valor presente, o sea, lo que la señora o el señor, es que la señora o el señor, lo que esta persona alcanzó a ahorrar hasta los 60 años es una meta de valor futuro, pero después de que ya los ahorró y ya los tiene, cuando ya los tiene y va a empezar a retirar de su cuenta de ahorros, se llamaría un valor presente, porque ya tengo acá en este momento el presente y empiezo a sacar de ahí plata, ¿sí? Entonces, el valor presente de la perpetuidad sería igual a B, perdón, valor presente sería igual a B dividido entre I menos J. Entonces, en este caso, la tasa de interés me cambia, porque en este caso, en este momento ya estoy retirando. Entonces, mientras retiro, la tasa de interés es en la etapa de retiro es del 4,20. Me cambia la tasa de interés. Profe, ahí te hago una pregunta. Ese 286,876 lo calculaste tú, ¿cierto? Sí, Haciendo el despeje. sí. Ok, listo. Que sería prácticamente BP multiplicando el resultado de I menos J. Sí, listo, listo. Entonces, miren, estas son mis formas de trabajar. Acá compruebo que me quede bien, pruebo la cuota por otra fórmula, y acá digo, si 286 que va a crecer al 0,20 tal, y acá compruebo y me daba 200. Entonces, Vení, profe, una pregunta. O sea, pero ahí al retirar es... No, es que me enredé un segundo. dale. El de arriba es el Otro de, punto. es el del ahorro. Es el del ahorro y ese IP es con el 8%. ¿Cuánto es que era? Sí, 8%, creo que era. Ajá. Y ya entonces en el de abajo yo lo tengo que volver a cambiar porque en este se usa el 4%. ¿Sí? En ese se usa otra tasa de interés porque en la etapa de retiro me dan otra tasa de interés. Ok. Y ocurre mucho con las inversiones, sobre todo para este tema de pensiones o algo, le hacen a uno así, le dicen, mientras usted ahorra, o sea, mientras usted aporte plata a sus ahorros, usted tiene una tasa de interés más interesante, pero ya cuando, o sea, literal es como que usted es un cliente interesante mientras traiga plata, pero cuando usted ya empieza a sacar la plata, le bajo la tasa de interés. ¿Sí me sigues? Sí, profe, ya. No entiendo. Es por eso, o sea, mientras las personas son Profe, interesantes y aportan, la tasa es más alta, pero cuando ya empieza a sacar, la tasa le baja. Dime. en el punto B calculamos B, ¿cierto? Fue lo Sí, que era la incógnita. Vale. sí. Esta sería B o cuota base de la perpetuidad. Profe, ese IP porcentaje que tenemos abajo,
¿por qué nos da diferente al de arriba? Espérame, con IP, mes vencido de la etapa de retiro. Porque en la etapa de retiro, la entidad financiera le ofrece una tasa inferior a la tasa que es mientras ahorra. Mira, Nico, cuando ahorra le dan el 8. Porque te Pero dan el cuando 420 retira, efectivo anual. Entonces ahí la tenés que pasar a mensual ya en la perpetuidad. O sea, ese 0,3434 es el equivalente al 420 efectivo anual. exacto. Pero es diferente, Nicolás, a la del 0,6434 cuando ahorras, porque el 0,6434 mes vencido cuando ahorras es que mientras ahorra la entidad le paga el 8, pero cuando la persona ya empieza a retirar le pagan el 420 efectivo anual. Sí, profe, claro. ¿Ok? Listo. ¿Vamos claros hasta ahí de donde llegamos los números A y B? Sí, profe, hasta ahí bien. Listo. Entonces, cualquier ciudadano va a venir a decir, ahorré durante 15 años 586,000 pesos y la primer cuota que me dan es apenas de 200, ¿cómo es? Ahorré 586,892 y la primer cuota que me dan es 286,876. Entonces la persona diría, no, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, ¿cuánto me toca esperar para que de verdad me den, o sea, ese fondo de ahorro me devuelva una cuota por lo menos igual a lo que yo ahorré? ¿Cierto? Miren la Sí, o sea, Sí. pero pensémoslo, o sea, piénsenlo como, bueno, yo sé que ustedes son chicos de 20 años, obvio. No se causa esa sensación de, pero piénsenlo, es que piénsenlo como una persona que ahorra y ahorra durante 15 años bien juiciosamente 586,000 pesos y le dicen que la primer cuota que le van a dar es de 286. Entonces uno dice, no, venga, esa cuota es muy pequeña. O sea, literal me faltan ¿cuánto? 300, ¿no? O sea, ahorré 586 y la primer cuota de que me devuelve, o sea, mandé a un negocio 586,000 pesos mensuales durante 15 años. Y la primer cuota que me devuelven es de 286, o sea, me devuelven 300 menos en la primer cuota. ¿Sí ves? sí, Entonces, profe. Sí, obvio. terrible. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que ahorrar? ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la mesada me iguale o me sobrepase a la cuota a lo que ahorraba? Entonces me da 360 meses. ¿Por qué? Porque nosotros diríamos, con las cuotas de gradiente geométrico, o sea, técnicamente esto está creciendo a un J. O sea, los 286 están creciendo a un J. Y ese crecimiento a un J del 0,20, podríamos decir, si yo tengo una cuota N, que todavía no sé cuánto es, pero yo sé que mi cuota N, la cuota que necesito debe superar los 586. Entonces, si mi cuota sería de 586, que sería igual a la base, que es 286, que multiplica a 1 más J, elevado a la N menos 1. De acá despejé N y me da 360. Entonces, me dice, o sea, técnicamente si yo vuelvo y digo acá, si yo digo, la cuota 360, que sería igual a qué? A la base, que son 586,892 multiplicado por el 1 más 1 más el 0,20% de cuota mensual elevado a la 359. Cierro y esto me da 587,768. Profe, ahí yo tengo una duda. Ahí en esas perpetuidades, cuando me dicen, bueno, listo, o sea, digamos, la primera cuota es de 286,876, ¿cierto? O sea, el primer mes me van a pagar eso.
Ya el segundo mes me pagan incrementándose en J o incrementándose en la tasa de interés. Aumentándose en J. Ok, entonces ahí la tasa de interés, ¿qué papel juega? Es en el saldo del fondo. Permíteme, voy acá. Voy a escribir acá el ejercicio recopilador. ¿Sí? Entonces miremos en la etapa de ahorro. Solo voy a demostrarlo acá, no voy a traer la pregunta y el planteamiento y hacer los cálculos, ¿no? En la etapa de ahorro tenemos una tasa efectiva anual de ¿cuánto? Tenemos una tasa efectiva anual de el 8. 8%. El 8%. Y entonces esa me da un mes vencido de 1 más este elevado a la 1 dividido entre 12, cierro y le digo menos 1. Y en la etapa de recibir ahorros, de recibir o de retirar, mi tasa efectiva anual, bueno, un momento, voy a ponerla en porcentaje. Es del 420. 0,343. ¿Listo? Estas son las dos tasas que son fundamentales y estructurales en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, dijimos que mientras el señor ahorra, $180 meses, ¿no? Entonces, este de acá lo voy a marcar. Esta es la etapa de ahorro. Entonces, en la etapa de ahorro sería cuota 1, que ocurre en el momento 0. Y dame un segundo. Es 1. Y la cuota 2. Entonces, la cuota fija que le dijimos que iba a ahorrar era de 586.891,53. 586.891,53. ¿Sí? Y siempre va a poner que retiro el capital. En esta etapa es así. Y los intereses van a ser lo anterior por la tasa de interés en etapa de ahorro. Y la cuota 2 es esta. Y acá me voy entonces. Mes 1, cuota 2. Entonces va acá. Mes 2. Y acá sería mes 3. Me voy hasta el mes 180. Profe, pero todo esto sería el tiempo que le está ahorrando, solo sería esta etapa, ¿cierto? Sí, en esta etapa voy a llegar a los 200 millones ahorrados mensualmente, solo para mostrarles algo. Que no es lo que me preguntó Juan Antonio, sino que para poderle responder eso, debo hacer esto. Entonces, llego al mes 180 con la cuota 181 y ya son 15 años. 15 años ahorrando. Entonces, de nuevo acá. $199,999, porque deben haber más decimales en esta.
Voy a calcular acá. Valor de la alícuota del futuro que multiplica, listo. Entonces sería los 200 millones que yo tengo de meta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Que multiplica la tasa de interés, que es esta, dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a la 181 menos 1, ¿cierto? Y acá con 0. 586.891.53, un montón de decimales. ¿Listo? Si bajo. Listo, llegué a los 200 millones. Y acá estoy en la etapa de ahorro. Acá venía ahorrando. Toda esta es mi etapa de ahorro. Entonces, la tasa de interés de la etapa de retiro la tengo en la celda F308. ¿Listo? Ahí voy ahorrando. Y voy ahorrando. Llego a los 200. Listo. Bien, hasta ahí es la etapa de ahorro y llego a los 200. Y acá empiezo la etapa de retiro. En la etapa de retiro me dicen que esto se llama de hecho mesada, ¿no? Los retiros de la mesada 1. Entonces, mi etapa de retiro, que es mesada, le va a cambiar todo el color a esto y la otra administración. Me dice que voy a retirar B, que es la primer cuota, que sería esto dividido entre I, que sería F308. 0,3434. Pero es F308. F308 menos el 0,20 del gradiente. No es dividido, es multiplicado. 286. Acá empiezo a retirar. Donde en mi etapa de retiro tengo un gradiente J del 0,20. ¿Sí? Entonces acá me van a pagar intereses de los 200 millones de pesos. ¿Pero a qué tasa? Al F308, que es el 0,34. O sea, ahí me siguen pagando intereses. Voy a cerrar esto con los decimales hasta intereses. Entonces, en la situación anterior, que la tasa era casi el doble, me pagaban intereses mensuales de 1.274.000. ¿Sí? Ahora me bajan los intereses porque ya empecé a retirar. Y esto sería igual. Y si yo conservo mis fórmulas de esto, es la misma fórmula, ya tengo 200.400.000. Claro, me gano 12 y acá ya no ahorro nada. Me voy a la mesada 2. Y en la mesada 2 yo no ahorro. Yo no ahorro, pero yo sí retiro esto incrementado en el 1 más el J. Y voy a amarrarla. Y acá yo no ahorro nada. Voy en 0. Y dijimos que iba hasta la mesada, ¿qué? 360, ¿no? Sí. Si es la mesada 360 y la persona se pensionó cuando tenía 60 años, la mesada 360 son 30 años. ¿Cuánto tendría la persona cuando llega a la mesada 360? ¿Cuántos años tendría? 90. 90.
Si son 45 más los 30, ¿no? Pues No, ya están en 60. Cuando se pensionó a los 60 y los 30 de Ah, sí, los 90. retiros son 90. 45 cuando empezó a ahorrar, Nico, pero ahorró 15 años, llegó a los 60 y a los 60 empezó a recibir mesadas, que son los retiros de tu etapa de ahorro. Entonces, voy a decir que siempre voy a ahorrar lo mismo de antes que cero. Y me voy. Él obedezca a mi etapa de retiro. 686. 587, ¿sí ven? Pero miren que en el fondo todavía le quedarían 410 millones de pesos y el señor tendría 90. O sea, el tema de la perpetuidad tiene una parte no muy tentadora y es, suena muy chévere pensar que siempre me van a dar una plata, pero no es tan chévere porque seguramente lo que me den no va a ser igual a lo que yo tenía. Y la entidad con la que me pensione, que es una compañía de seguros, se queda con lo que yo tengo. ¿Me sigues? Te robaron, bro. Chévere, Profe, una pregunta. dime. Aquí calculamos en el Word que nos mostrabas que está la solución. Ahí se calcula el n, ¿cierto? Se despeja. Sí, acá. Entonces me da que en la cuota 360, que sería la cuota de la mesada, 360, ya voy a recibir 587,000, 587,768. ¿Sí? Y hasta acá, este sería el B. Ah, no, este sería el C. Profe, pero ¿cómo se despeja el C de esa... ¿dónde está la n en esa ecuación? Mírala. Acá está el N. Y ya tengo el CN. Serían los 587. Es que ahí lo que pasa es que uno la maneja, aquí la está para retiro, ¿cierto? Lo que estábamos haciendo antes era para como cuando me daban un crédito. O sea, lo que veníamos manejando antes era cuando estaba para crédito, ¿cierto? Sí. Y ahora es como al Como, revés. como tomar ese valor presente como si fuera un crédito, pero es como si la entidad te lo debiera, ¿no? Sí es un crédito, pero te lo debe a ti la entidad. Ok, ok, ok. O sea, Juan, mis ahorros es plata que yo le presto al banco Sí, sí, sí. y el banco me los debe. Me los debería dar si yo se los pido. Entonces, si es un valor presente, si es una operación de crédito donde ellos me van a devolver el crédito. Ok, listo, listo, Pero, listo, listo. y volviendo a lo de Nicolás, a lo de Santiago, que Santiago me está preguntando otra cosa, podríamos decirlo así, Santi, acá. Se supone que yo quiero saber una cuota en un momento X que desconozco para el C, ¿no? Para el C. Una cuota en un momento X que yo desconozco cuándo es, ¿sí? Que es el que quiero encontrar. Que desconozco. Que debe ser por lo menos de 586,892, que es lo mismo que ahora. ¿Sí? ¿Santi? Sí, sí, profe, debe ser igual o mayor. Igual o mayor. Como yo no sé cómo es el mayor, voy a ponerla igual, que es la cuota de ahorro, que es esta. ¿Sí? La amarro. Entonces, 586,000 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a B, que multiplica a 1 más J elevado a la N menos 1. Y me dijo Excel que por favor lo respete. Hasta acá voy. Voy de nuevo a igualar. Y yo sé que B es 586,000. ¿Ve? 286,000. $876.
que multiplica 1 más j a la 0,20 elevado. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Listo. Ahora, ¿cómo es que quito un exponencial? Lo multiplico. Logaritmo. ¿Cómo? Logaritmo. Con logaritmo. ¿Me ayudan? Yo no me acuerdo. Sería multiplicado por el logaritmo de 1 más el... Ah, pero esto es 0,2%. Un momento que acá me ponía el 0,2%. Entonces sería el logaritmo de unos... Yo me dedico- Lo que pasa es que se saca el logaritmo, pero en las dos partes. Tienes que sacar logaritmo a ambos lados, profe. Pero es que aquí estoy multiplicando. No, profe, a los dos lados es al otro lado de la ecuación, o sea, en Del igual también, o sea, 586. logaritmo de 586. Entonces acá digo, Es que yo creo que podría ser así o simplemente al tanteo y quedé, yo lo hice al quedé tanteo. 586. Sí, la otra vez. Yo lo hice al tanteo. Pero logaritmo en base n. No. Pero al tanteo lo hiciste que, profe, simplemente bajaste y bajaste y bajaste hasta que te diera mayor a lo que esperabas y ya dijiste, bueno, esa es la cuota. No, Juan. Yo tengo 2 trabajos, mi vida. ¿Yo a qué horas voy a hacer todo esto? Yo llegué y dije. O sea, no. Yo, hasta acá yo vine así. Y literal lo hice al tanteo. Miren así. Yo sé que esto me tiene que dar 586. Yo lo voy a formular. Yo voy a decir, estos 286, pues yo lo tenía ahí resuelto con un Excel. Estos 286 función F4. ¿Sí? Que multiplican a 1 más el 0,20, que lo tengo por allá arribita, ¿sí? Elevado a la, voy a ponerlo acá, que no sé qué es, menos 1, cierro. Entonces acá, a la acá. Entonces yo dije, voy a poner 180 cuotas. No, me da 410. Y yo necesito que me dé 586. Entonces ese no es. ¿Sí? Entonces no es 180. Ah, bueno, 190 tampoco. O sea, a la maldita sea hasta que cuadre. 360. Al tanteo, literal lo hice al tanteo. Pero bueno, hay un tanteador de Excel. ¿Sabían que Excel tiene uno del tanteo? Miren, se los No, presento. profe, no sabía cómo sería. Viene y le dice a Excel, vea Excel, me paro acá, ¿sí? Esta, yo vengo y le digo, en el menú datos, en análisis de datos, yo quiero, análisis easy, perdón, yo quiero buscar un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Yo quiero que esta celda que tengo acá formulada me valga 586.891,53, cambiándome qué celda, esta que la tengo formulada, aceptar. Entonces me dice que con 359.25, 29, 98 meses. ¿Sí es? Excelente, profe. El de Excelente. análisis easy. Se los voy a poner acá. Muchachos, de nuevo. Por ejemplo, yo no sé cómo funciona un motor de un carro, pero yo conduzco. Hay muchas cosas que yo no sé de matemáticas ni sé la demostración, pero las uso. Y hay una herramienta que sí uso muy bien, y es Excel. Yo tengo una broma con mis amigos. Yo les digo que el Excel es el que trae trae la papa a mi hogar. Digo, y no fuera por Excel, yo no mercaba. Entonces acá con análisis easy, donde la celda formulada sería la B856, ¿cierto?
Y la celda que va a cambiar es la E856. Eso les va a servir para muchas cosas, no solo para Ingeco. Entonces, de nuevo, vengo y le digo datos, análisis easy, buscar objetivo, entonces acá para cancelar. ¿Cómo tomo una foto ahí? No sé cómo tomar una foto ahí. No sé. Entonces, análisis easy. Entonces, definir la celda. Entonces, de nuevo, ¿qué celda voy a cambiar? Esta. Yo quiero que valga ¿cuánto? Ah, supongamos que no quiero que valga 586. Yo quiero que eso valga 600.000. Cambiándome qué celda. Esta que introduje en la fórmula. Aceptar. Ah, me dice que con 370 cuotas llega a 600.000. ¿Sí? Entonces acá con la función, entonces esta es una función de Excel que se llama buscar objetivo. Que está en el análisis easy, que está en el menú datos y llegas al análisis easy. ¿Listo? Entonces él me daba 359, entonces pues yo no puedo decir con 359.25 meses, sino con 360 meses, pego a esto. ¿Listo? Santiago, ¿por ti ya? Sí, profe, gracias. Bueno, señor, con gusto. Entonces ahí estamos en el C, entonces hagamos el D. El D sí lo podemos hacer. Sí. Entonces, esta situación de ahorrar por 15 años, 180 meses, 586.892, y recibir a perpetuidad cuota base de 286.876 que se incrementarán en 0,20 adicionales cada mes, hace que la persona tenga que esperar 3 años, 360 meses, para recibir una mesada pensional que se iguale o nivele a la cuota ahorrada. ¿Sí? Entonces, basándose en esta situación tan poco motivadora, la persona que tiene esta meta quiere mejor cambiar su retiro del fondo de ahorro personal y no a una perpetuidad, sino retirar mensualmente una cifra que aumente en 8.000 pesos cada mes y que le dure el fondo de ahorro por lo menos 10 años. Calcular la cuota B o base de este gradiente lineal. Entonces, acá, ¿qué tendríamos? ¿Cuál sería el saldo del Yo fondo? creo que te quedó cortada la imagen. Mucha. Quedó mucha, sí. Nicolás habla muy bonito, ¿cierto? Sí, Pepe. sí. Entonces, el saldo del fondo del ahorro al cumplir 60 años es ¿cuánto? 200 millones. 200 millones. Muy bien. Entonces ahí tiene 200 millones. Estos 200 millones
los vamos a ver como un valor presente de un gradiente lineal. ¿Qué más nos dice el ejercicio? El ejercicio nos dice que hay un n-plazo que puede, digamos, él soporta que le dure una duración de 120 meses, que es igual a 10 años. Es que, mira, seamos un poco frívolos. Un adulto de 60 años está muy entero, pero llegar hasta los 90. Entonces el señor dijo, no, ya sabe que yo quiero a mis 60 años, deme mi plata, me la gasto de 60 a 70 y a los 70 miro qué hago. Es lo que él quiere, ¿no? Deme mi plata en 10 años. O sea, lo que ahorré durante 15 años a una tasa del 8% efectivo anual, que logré 200 millones de pesos, démelo en 10 años. ¿Sí ves? Profe, yo te hago una pregunta. ¿Los fondos de pensión te entregan el total de lo que tú ahorres? O sea, si tú la pides ya, ¿te la entregan toda? No, ¿cierto? No, ojalá. Eso no existe. No. Los fondos de pensiones son unos, no sé, como unos lugares donde uno ahorra y uno no puede tocarlo. Jamás puedes tocarlo para ninguna cosa, nada, 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 no puedes tocarlo nunca, nunca. Entonces son como unos estabilizadores del proceso, porque uno no puede tocar nunca esa plata. Y solo te la dan cuando cumplas la edad, cuando cumplas el tiempo trabajado necesario y cuando la plata que tengas te alcance. Listo, listo, Si listo. cumpliste la edad, por ejemplo, mi papá es un señor que es zapatero y mi papá solamente tuvo unos tiempos de trabajo en su vida laboral que le pagaban en un fondo de pensiones. De resto, pues trabajaba en talleres, así, no pagaban, no le pagaban pensión. Entonces mi papá en estos días recibió una carta donde el fondo de pensiones le decía que le tenía una plata, pero que no tenía, que la plata que le tenía era muy poca y no alcanzaba a pensionarlo porque él había contribuido muy poco a su pensión. O sea, literal, yo le decía, sí, papá, es que usted ahorró muy poco cuando pudo ahorrar. Y me dijo, sí, es que no me pagaban el salario completo. O sea, no pensaba que le pagaban eso y eso no lo pagaban. Entonces, ¿qué ocurrió? El fondo de pensiones le dijo que le iba a devolver eso. El asunto es que mi papá tiene 64 años y el fondo le dijo que se los iba a devolver cuando cumpliera 65. Y entonces mi papá es que, ¿por qué no me los dan ya? Yo los quiero ya. O sea, el fondo de pensiones le dijo, vea, señor Hernando Barrios, yo le tengo un dinero tan pequeño que con eso yo no lo alcanzo a pensionar, pero yo sé que usted ya tiene 60 y tantos. Yo se los voy a devolver cuando usted cumpla 65 años, de acuerdo a lo que determina la ley, y le voy a entregar eso que usted me entregó, más unos intereses de tanto. Entonces, pues es muy poquito. Pero el papá está re emocionado. Qué pecado. O sea, yo digo que pecado fue mi chica. ¿Cuántas personas no hay así que tuvieron empleos irregulares y que ya están en la edad adulta, en esa edad como tan mayores y ya lo único que tienen es como eso y eso no, yo le decía, papá, pero eso le llega y usted lo gasta y Sí, la vuelve plata de bolsillo. qué pecado. Y así hay muchas personas. Y sobre todo esos gremios así, de los zapateros, de los que trabajan con la costura, las señoras de costura, muy pocas tienen pensión, mucha desigualdad en eso. Porque lo bueno de los fondos de pensiones es eso, es que tú lo guardas. Es como si usted de verdad escondiera para esa edad allá, cuando uno esté viejito uno no sabe qué va a pasar. Profe, y eso pues no sé, o sea, yo la verdad es que entiendo muy poco de eso, pero eh, digamos, dicen que nadie se puede pensionar con menos de un salario mínimo, ¿cierto? Ujú. Pero digamos, los que cotizan más del salario mínimo no le dan el total de lo que cotizan, sino que le dan un porcentaje, ¿cierto? Ujú. O sea, eso es como, o sea, el que cotiza el salario mínimo sí le dan el salario mínimo, pero el que no, le quitan un porcentaje. Eso no es como raro ahí. ¿Cómo fue? Perdóname. Me O sea, disculpo. si tú cotizas pensión con un salario mínimo, cuando te pensiones te dan un salario mínimo, ¿cierto? Sí. Pero si digamos, si cotizas con un valor más alto del salario mínimo, cuando te pensiones no te dan lo que cotizaste, sino que te dan un porcentaje de eso. Sí, es que eso que estás hablando es el modelo del gobierno. El modelo del gobierno es el modelo donde la nación asume el retiro pensional de los adultos mayores. Entonces, ¿qué ocurre?
Si la persona toda su vida trabajó con un salario mínimo, cuando se pensione le devuelven un salario mínimo y nunca le van a dar menos de un salario mínimo. Resulta que una persona que se gana un salario mínimo no alcanza a construir un capital suficiente para recibir un salario mínimo cuando está en esa edad adulta. Y la diferencia la paga la nación y la pagamos los colombianos con los impuestos, ¿vale? Ok. Bueno, luego viene, ese es listo. Todo lo que te voy a hablar de gobierno es la diferencial, lo pagamos con los impuestos, listo, hasta ahí todo es diferencial. Todo lo que el ciudadano que está en el fondo del gobierno no alcanza a ahorrar con sus cosas propias, la diferencia de beneficio se la paga la nación con impuestos de todos los, o sea, los que estamos hoy produciendo en edad económica productiva y pagamos impuestos, o sea, las personas que ahora tenemos 30, 40, que estamos pagando impuestos, estamos pagando los impuestos y de nuestros impuestos se usa dinero para pagar la plata de los pensionados de ahora, que a ellos tal vez no ahorraron suficiente hace 20 años. ¿Listo? Ustedes cuando ustedes estén trabajando y estén pagando impuestos, dentro de 10 años, ustedes van a pagar impuestos para los que se van a pensionar ahora. ¿Sí? Bueno, listo, hasta ahí. Ahora, las personas suelen, como la legislación del gobierno viene y le dice, yo le voy a dar un porcentaje de, si usted cotiza durante 20 y tantos años derecho, yo le voy a reconocer un porcentaje de su retiro que va a corresponder a un valor de la mensualidad que usted se ganaba al momento de pensionarse, pero en relación a los últimos 10 años. Entonces hay muchas personas, y sé que esto está grabado y no me importa decirlo, hay muchas personas que estafan al sistema y en los últimos 10 años se ponen un salario que nunca tuvieron y pagan más, ¿sí? O sea, van y le dicen, se crean como una empresa, hay empresas de papel para eso, donde dicen que trabajan. Entonces un señor, no sé, un señor que toda su vida trabajó y se ganó, no sé, 3 millones de pesos. Y en los últimos 10 años va y le paga a la nación el fondo de pensiones y la salud como si él se ganara 10. ¿Sí? Entonces paga más por eso. Como si él se ganara 10 millones y le paga a la nación diciendo yo me gano 10 millones. Yo soy un trabajador colombiano de 10 millones. La nación cuando lo va a pensionar viene y le dice, oiga, don X, como usted en los últimos 10 años se ganó 10 millones, yo le voy a dar una mesada pensional del 70% de lo que usted se ganó, o sea, 7 millones. ¿Sí es? Pero el señor pudo toda su vida ganarse poquito, pero los últimos 10 años muchos colombianos mienten en el proceso de lo que realmente se ganaron. O sea, son muy afortunadas las personas que en los últimos 10 años de su vida ganen muy bien. ¿Sí me sigues? Sí, Juan, sí, profe. Juan y los demás, obviamente no solamente esta conversación con Juan. Entonces, ¿qué ocurre? Engañan al sistema y apuntan y pagan como si se ganaran mucho, mucho, mucho más, para que al final el sistema les devuelva el 70% o el 80% de eso que pagó en los últimos 10 años. Entonces ahí es por eso que, entonces, las personas dicen, no, yo prefiero el fondo de pensiones de la nación, del Estado, porque en los últimos 10 años yo voy a cotizar alto y entonces me van a pagar en función de eso. Son formas de ser de las personas, ¿sí? Personalmente, Listo. yo prefiero el fondo privado, que es una cuenta de ahorros, ¿sí? Y yo monitoreo cuánto tengo. Y ahora que estoy en mi edad económicamente productiva y pues tengo todavía ganas de madrugar y de voltear y de esto, yo estoy ahorrando mucho para ver qué va a pasar por allá cuando sea viejita, ¿no? Pero usted cree que yo me voy a poner ahora a pensar que cuando tenga 55 me voy a meter al fondo pensional de la nación para engañar en los últimos 10 años a la nación para que me devuelva ahí sí a los 65 un montón de plata? Uy, qué pereza. No quiero. Profe, pero vení, ahí respecto al fondo privado del que hablas, digamos, vos ahorras, pues hasta que ya, listo. Y después cuando digamos, te pensionas, entre comillas, te parten lo que tengas en ese fondo en cierto N años. Sí, y lo calculan como una cuota, como una alícuota. Ok.
Ok, Pero ¿saben qué ok. lo calculan? Entonces ahí es la debilidad. Otra cosa. En el fondo privado, y yo sé que esto no es nuevo, muchos de ustedes han visto anteriormente, ocurre mucho con el personal femenino joven que se casa con señores mayores. ¿Han observado señores así muy viejitos que se casan con chicas muy jóvenes? Sí, profe. Que hasta ya tienen un cargo, ¿no? El Sugar Daddy, profe. El sugar daddy, listo. Ok. No, pero es que hay sugar daddy que no se casan, ¿no? Pero bueno, entonces hay señores muy mayores que se casan con una chica muy joven. Esa es otra manera de estafar a la nación. El fondo público, con los recursos de los impuestos, le va a reconocer pensión al viejito hasta que el viejito muera. Y a la esposa, a la esposa o esposo, bueno, hay viejitas que también se casan con pelados. Y al esposo o a la esposa hasta que el esposo muera. Entonces, son personas que los últimos 10 años le meten al fondo un montón de plata para sacar esa mesada de 7 millones en el ejemplo, ¿no? Y luego el viejito, entonces el viejito se pensiona a los 65, digamos que vive hasta los 80, y en ese momento él tenía una esposa de, no sé, de 50, y la esposa vive otros 30 años. Entonces, reciben del fondo, el viejito recibió 15 años, 7 millones de pesos que nunca ahorró de verdad para ganárselos. Y está la esposa superviviente, que era muy joven, y entonces recibe los siguientes 30 años de su vida, también esos 7 millones de pesos mensuales, y ella nunca ahorró para eso. ¿Me sigues? Sí, totalmente, profe. Y eso es totalmente legal. Y así funciona. Y hay abogados o oficinas de asesorías donde le dicen al viejito cómo casarse y buscan a la pelada con quien casarse para seguir recibiendo de por vida eso. Y así es legal. O sea, la legislación piensa bonito y dice, entonces le voy a pagar al pensionado, al trabajador y a su superviviente legal, que sería su esposa, hasta que su esposa viva. Lo que pasa es que la ley nunca pensó que iban a haber viejitos que se iban a casar con peladas 20, 30 o 40 años más jóvenes que ellos. Entonces hay hombres de 60 años que se casan con una chica de 23. Entonces el fondo de pensiones tiene que responder hasta que esa chica viva, y si esa persona vive 80 años, pues le pagan por todo ese tiempo. Esos son unos negocios muy buenos. Ahí está el negocio, profe. Ahí está el negocio. Que el negocio no es trabajar, el negocio es ese, profe. El negocio es conseguir quien lo mantenga a uno. Profe, ahí fue. No, y es que yo no culpo, todos tenemos amigos mantenidos, amigas y amigas mantenidos. Yo no los culpo. Estos días lluviosos, el enredo, el tráfico, tenerse que aguantar a los jefes locos. Mi jefe es loco, yo sé que él ve este video, usted es loco a ratos. Y eso, tenerse que aguantar a los jefes locos y todo, y uno, eso no es fácil, eso no es para todos. Por eso hay tanto mantenido. Y hay gente que se acostumbra, en su parte psicológica, se acostumbra a que lo mantengan y a recibir, ¿ya? Se acostumbran a vivir de recibir. Bueno. Profe, y Estrata, yo tengo una pregunta. ¿Eso solamente ocurre como en el fondo de pensiones privado? O sea, No, o en el público ocurre así. En el fondo de pensiones privado, el fondo de pensiones privado, bueno, y le dice, vea, don Pepito, usted señor de 65 años, yo le voy a calcular una mesada pensional hasta que usted cumpla 85 años y me da esta cuota. O sea, usted tiene 200 millones de pesos y usted ahorró durante toda su vida laboral 200 millones de pesos, y yo le voy a calcular una mesada pensional hasta que usted, o sea, la expectativa de vida de los colombianos, eso lo hacen unos actuarios, que son unos expertos en cálculos de la probabilidad de vida de las personas. Entonces, la expectativa de vida de los hombres de Colombia, de los hombres de Sudamérica, es de 80 años, entonces yo la voy a calcular con los 200 millones de pesos
una alícuota de aquí en los siguientes 25 años, desde los 65 hasta los 80, no, 15 años, ¿no? De 65, 80, 15 años. Le voy a calcular esta mesada. Y voy a calcular a su vez, suponiendo que usted se va a morir cuando cumpla 80, porque es lo que propone eso, pues no es que el señor cumpla 80 y sigue vivo y no le pagan, no. El fondo de pensiones tiene eso estimado en sus cálculos. Entonces digo, listo, hasta 80. Y le voy a calcular la mesada hasta que su esposa cumpla 90. Entonces, cuando ese viejito se casó con la pelada de 20, en un fondo de pensiones, le van a decir, esos 200 que usted tenía, que se los iba a dividir en 10 años para usted, pues como usted está casado con una persona 40 años menos que usted, pues ya no son solamente 10 años de cuota para usted, sino 40 años de cuota para su mujer. ¿Sí ves? O sea, en el fondo de pensión privado, su capital es propio y de acuerdo a su capital y a su realidad, yo le devuelvo la plata, el fondo le devuelve la plata. Entonces, ¿cuál es la debilidad? Que si el señor está casado con una persona más joven, el señor o la señora, porque ya hay sugar mommy. Entonces, el que se va a pensionar está casado con alguien más joven, la plata se la alargan hasta que su pareja también muera. Entonces les queda una mesada pensional muy pequeña. O sea, que tenemos que buscar es el que esté pensionado en el fondo del gobierno. Ay, buenísimo. Me gusta esa opinión. A mí también me gustó. Vamos a buscar quién es el gobierno. Para Antonio. Profe, te hago una pregunta, pero entonces él tiene que estar pensionado para que la pensión se la den a la esposa, ¿cierto? Si no está pensionado, ahí se jodió. O sí se la dan. No, se la dan, incluso si él está trabajando ahora, en cualquiera de los dos fondos. Él está trabajando ahora, en cualquiera de los dos modelos, gobierno o privado. Está trabajando, y él se muere. Se muere. De inmediato le calculan la mesada pensional al sobreviviente, que creo que es el 60%, en el gobierno es como el 60% del salario que estaba aportando en los últimos 10 años. Ok, o sea, no tiene que estar pensionado para que le den la pensión a la esposa o al esposo. Es que la pensión no solamente cubre la edad adulta, sino que la pensión también cubre al trabajador si tiene un accidente que lo como inmovilice. Entonces te doy una pensión sustitutiva, te doy una pensión por invalidez y lo pensionan por cobertura de algún riesgo, como que iba en un carro, se accidentó, ya no me puede mover, entonces le dan una pensión por invalidez. Y le doy una pensión de sobreviviente cuando usted muera, independiente a los suyos, que sean esposos legítimos. Y solo le dan pensión a una esposa, porque es que hay señores que les gusta tener así varias, no solo le dan a la esposa legal, a la de papel, ¿no? Porque hay señores que tienen una esposa de papel, pero viven con otra. A la otra no le dan nada. Listo. No, ya todo ahí queda anotado. Cada vez vamos a aprender. Menos mal quedó registrado en este video, ¿no? No hay problema. Hay una empresa acá en Cali donde los señores tenían muy buena mesada pensional. Una señora que trabajaba en esa empresa, no voy a decir el nombre de la empresa, decía que los mismos compañeros, entre ellos hablaban y le decían, ve, ¿por qué no te casas con mi hija? Y así mi hija queda con tu pensión. Tenaz, ¿no? O sea, eso lo negociaban a uno, pues, negociaban a la muchacha. Qué horrible. Bueno, vamos a calcular la alícuota normalita. Pero es que es como por no dejar perder la plata, porque si él se muere y no está casado, pues esa plata se pierde si los hijos ya son mayores de 25, creo que son. Tienes ¿no? absolutamente toda la razón. Pero independiente de eso, en mi forma de ver la vida existe algo muy preciso. Y es que a mí, te hablo yo, Ángela Carolina Barrios, a mí nadie me toca si yo no quiero, y menos por plata. ¿Me entiendes? No, pues es que una cosa es uno escoger y otra cosa pues es que ya lo negocien a uno pues como si uno fuera Por eso es horrible. una mercancía. La mercancía. Y la señora, el objeto negociable, ¿no? O sea, la señora que trabajaba en esa empresa decía, entonces entre ellos mismos se ofrecen las hijas.
Claro, porque los señores tenían muy buena pensión porque la empresa decía, por cada mes que usted aporte, yo le aporto el doble o algo al fondo de pensiones, no sé qué, o sea, eran unas cosas y uno decía, uff, qué nota de empresa. Pero internamente ellos ya estaban acostumbrados a que, bueno, pero como usted está soltero y la plata se va a perder, pues venga, le entrego a mi hija. Uy, no, o sea, la verdad, el negocio, pero uy, no, qué horrible. Qué loco. Sí. No, Entonces, y no creas, eso sucede todavía actualmente en otras regiones, y eso que hay gente que no tiene plata, o sea, por lo menos en La Guajira es así, con dotes, que lleve vaquitas, lleve cabritas y todo eso. Eso me Llevan a parece. las niñas y a las cabras. A mí me da una piedra Ajá. y yo cuando escuché eso, a mí duré tantos días molesta, y yo, pues, mi chica, qué piedra o sea, el papá, los padres en esa región del país piensan que su hija es una mercadería, tan igual o tan nivelada como la cabra. Sí, horrible. Eso es horrible. No, es muy fuerte, o sea, hay realidades muy fuertes. Y ahora hablábamos coloquialmente de que todos tenemos gente mantenida, conocemos amigos mantenidos o amigas mantenidos, pero también hay gente que tiene que someterse a un montón de cosas porque en su idiosincrasia creció así, o sea, nacieron creyendo que era así. Entonces, o su papá los negoció. Entonces, sí, eso es como que se los inculcan desde muy pequeños, me parece terrible, terrible. Es como tan normal. Entonces, el gradiente mensual es, y voy a calcular asterisco. Entonces, 1 dividido entre IP. Entonces, 1 dividido entre la tasa de interés. Y N dividido entre esto, que es la siguiente parte de la fórmula. Entonces, N son 120 dividido entre 1 más la tasa de interés. Cierro. Al 120 cierro. Y digo menos 1. Entonces, A asterisco es igual a el gradiente, que lo multiplico por la resta de este menos este. Entonces tengo que A asterisco es 443,181. Entonces, B o base del gradiente lineal sería igual al valor de la alícuota normalita. Yo lo llamo normalita como la alícuota de cuota fija, menos A asterisco. O sea que esto sería igual a la alícuota menos A asterisco. Esta sería la respuesta de. Y hemos acabado por hoy. Hoy no voy a llamar a lista porque está haciendo frío. Les voy a perdonar que no se hayan conectado a la clase. Va a perdonar la vida. Les voy a dejar dormir, mimir a los que están durmiendo. La mitad está dormido, profe. Están miedo. De los 30 a Que prendan las 27, cámaras, profe. de los 30 a 27 está. Que prendan las Está como cámaras, la profe. gata, miren, ahí está la gata. Imagínese, si la gata está ahí, profe, ¿qué pasa esperando a los demás?
Qué pena despertarlos para que digan presente. Profe, ¿me llamaste? Yo, profe. Profe, qué pena, tenía el micrófono dormido. Bueno, chicos, qué bueno que hoy nos pudimos encontrar. Con la bendición de Dios nos conectamos el martes. Les cuento que ya empecé clases presenciales en ICESI. O sea que ahora ¿Y qué tal, profe? acabo clase y corra para la universidad. Ya ICESI empezó alternancia. Y mi curso es presencial, o sea que me voy para clase ahora. Entonces, ¿Pero presencial o semipresencial, profe? presencial. 100%. Martes y jueves 11 de la mañana clase. Sí. Desde el 15 de marzo, o sea, esta semana solo voy el jueves. Las 2 primeras semanas de marzo solo voy el jueves. Y desde el 15 de marzo se supone que ya uno va a todas las clases. Ya la otra semana. Sí, ya la otra semana. Sí, señores. Entonces, les voy a escribir más tarde cargo este documento en Word para que puedan estudiar y les voy a escribir para que hagamos un ejercicio evaluativo el martes de esto, de gradientes, de todo, ¿sí? O sea, que podamos calcular una alícuota, gradientes. Bueno, para hacer gradiente lineal hay que calcular alícuotas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el martes un ejercicio evaluativo de estas notas de talleres y quizzes que sea para... Ve, yo no les he entregado la nota del quiz, ¿cierto? No, profe. Sí, La profe. del taller. Ah, estoy en deuda. Bueno, listo. El quiz, sí, profe. Si no estoy mal. Pues ¿Cuál quiz? no las mostró, Es apenas el lo mismo estaba día, profe. calificando. No lo mostraste el mismo día. Pues ahí, algunos sí. No, es que me faltaron como 2 o 3 que se conectaron más tardecito e hicieron el quiz después porque ya no se habían podido conectar. Esos son los que me falta calificar. Lo del parcial, que espero acabarlas hoy. Y entonces sería esas notas de evaluaciones, pues que es como el 30% del curso, algo así. Entonces, otra notica para contribuir a ese 30, ¿listo? De todos modos les voy a escribir, ¿vale? O sea, les voy a mandar un correo. Pero lo hacemos en clase, ¿cierto, profe? O sea, En no hay que clase, traerlo claro. en clase. Listo, en clase. Sí, señor, en Ok. clase. En clase el Listo. martes a las 7. Listo, profe. Bueno, chicos, me gustó mucho que nos encontráramos hoy. Cuídense mucho. Estamos Listo, hablando. listo, profe. Por favor, Bueno, no se vayan a buscar No, nunca, profe. no se vayan a buscar nunca un sugar daddy ni un sugar mommy. Profe, no te puedo prometer nada. Después de esta clase no te puedo prometer nada. No. Otro día que usted vea el sol brillando y diga, no, yo mejor trabajo. Profe, pues es que la verdad ya quedó rondando el negocio ahí, la verdad. Ya quedó el negocio, socio. La oferta está muy tentadora, profe. Chao, muchachos, Sí, hablamos. Ah, profe, que estés Hasta bien. luego, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao.